El Señor nunca olvida sus promesas, nos lo ha recordado este salmo que acabamos de entonar. Y la Navidad precisamente nos recuerda esto. La Navidad es el cumplimiento no de cualquier promesa, sino de la promesa con mayúscula, ¿verdad? Enviar a su Hijo único para nuestra salvación. Y toda la historia de Israel, toda la historia de la salvación, nos habla precisamente de esa fidelidad de Dios. Si lo decimos en positivo, sería: el Señor siempre cumple sus promesas. Y un personaje importantísimo que ha aparecido en estas lecturas, pues es nuestro padre Abraham, porque ahí es donde empieza todo. Por su fe, dice la palabra, ¿verdad? Por su fe fue tomado por justo, porque no solamente es el deseo de Dios que quiere bendecir a un pueblo, sino es una persona que representa toda una descendencia incalculable, que da una respuesta de fe. Y ahí es donde estriba la importancia del plan de la salvación. Dios que confía, Dios que invita, Dios que llama. ¿Y cómo se suscita esa respuesta? Porque nosotros lo sabemos, el acontecimiento de la encarnación, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es para reafirmar eso. Jesús es, por un lado, la palabra del Padre, viene hacia nosotros para mostrarnos el camino, y ese camino es el camino de la fidelidad, el camino de la obediencia. Yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Y por eso es necesario que hoy resaltemos este distintivo que la Iglesia nos invita a celebrar siempre el domingo posterior a la Navidad. ¿De qué manera quiso Dios realizar su plan? Sí, enviando un Salvador, pero ese Salvador se tuvo que formar, se tuvo que, por así decirlo, fraguar su personalidad en medio de una familia. Y esa familia nosotros la llamamos sagrada, porque si algo estuvo presente en esa familia fue la fidelidad a Dios. Me llama mucho la atención el texto que nos propone la liturgia para el Evangelio. No es la familia únicamente doméstica, ¿verdad? En los quehaceres del hogar, por así decirlo, en la cotidianidad de los acontecimientos, sino es la familia que se dirige al templo, que va a cumplir con las prescripciones de la ley. ¿Por qué? Porque es una familia llena de piedad, de una piedad auténtica y verdadera. Y esto nos habla de cómo nuestro Señor Jesucristo, por un lado, siendo eterno como el Padre, siendo el Hijo de Dios, también recibió una formación de 30 años allí en el silencio, en lo secreto, en la humildad de su casa, donde se fue forjando su personalidad, su amor, su respeto, que como hombre también tuvo que recibir el ejemplo con sus padres. Por eso hoy que volteamos a ver a la Sagrada Familia, como nos invita el Papa Francisco, no tenemos que idealizarla, ¿verdad? Como decir: ay, qué bonita familia, esa familia nunca tuvo problemas, nunca tuvo dificultades. No, en la Amoris Laetitia el Papa nos pide que veamos en la Sagrada Familia un ejemplo de cómo se puede descubrir la presencia de Dios a pesar de las dificultades. Y recordemos cómo desde la Anunciación pues vienen las dificultades, y José va por ahí madurando su respuesta. Luego de que nace pues viene la persecución, tienen que salir huyendo a Egipto, y ahí es donde permanecen fieles. Y toda la vida de nuestro Señor Jesucristo será ese deseo de cumplir la voluntad del Padre, aunque
a veces tenga que costar, y como Él mismo lo dijo, ¿verdad? Yo he venido a entregar mi propia vida. Yo no vengo a hacer mi propia voluntad, sino de aquel que me ha enviado. Por eso, hoy pedimos al Señor que bendiga a todas nuestras familias para que descubramos ese camino de la fidelidad, de la obediencia. Llama mucho la atención cómo estas palabras que nos transmitió el Señor Jesús: el que es fiel en las cosas pequeñas, será fiel en las cosas grandes. Yo quisiera pensar que Él lo dijo como testimonio. ¿Por qué? Porque Él tuvo que someterse, como nos dice el texto del Evangelio. Él regresó a su casa, Él siguió obedeciendo a sus padres. Y una vez que obedeció a sus padres, por así decirlo, a sus padres terrenales, fue capaz de consumar su obediencia al Padre en la cruz. Qué bonito que nosotros, cada uno integrante de nuestras familias, perseveremos en esa fidelidad en las cosas pequeñas, a veces hasta aparentemente insignificantes, pero que nos permitan crecer en la fidelidad importante que es la fidelidad a Dios. Y eso pues se va trabajando, se va tejiendo día con día en la cotidianidad de nuestra vida, ¿verdad? En el trato amable, respetuoso de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, de los esposos entre ellos. ¿Por qué? Pues porque es en la familia donde principalmente se cumple la voluntad de Dios. Uno quisiera de pronto cumplir empresas muy grandes, proyectos que superan, ¿verdad?, nuestras propias fronteras. Pero si no empezamos por lo cercano, por los nuestros, por los que nos conocen y nos tratan a diario, pues es soñar, ¿verdad? Y sabemos, la vida no es sueño, la familia no es un sueño, es un proyecto que Dios pone en nuestras manos para que lo acariciemos, para que lo trabajemos día con día. ¿Y cuál es ese trabajo que Dios hace a través de las familias? Pues es el trabajo de la santificación. Si de algo está necesitado nuestro mundo y nuestra iglesia, es de santos. ¿Y dónde se forjan los santos? Los santos no caen de las nubes, ¿verdad? Los santos vienen de las familias. Si vendrán miembros de la iglesia santos, todo santo tuvo una familia que lo ayudó, que lo forjó. A veces también le tuvo que haber sido piedra de tropiezo, pero eso no importó, ¿verdad? Porque pues todos los obstáculos se superan y la fidelidad se fortalece. Pero es ahí donde se forja la santidad. Y sobre todo esto, la familia no tiene que verse como el núcleo cerrado, ¿verdad?, donde todo lo que no es la familia se siente como extraño. No, ¿por qué? Porque el mismo Jesús ha abierto las puertas de la familia con la iglesia, cuando Él mismo, ¿verdad?, estando en la cruz, entrega a su madre. Ahí tienes a tu madre, y a la madre le entrega al Hijo, que somos todos los miembros de la iglesia. Pues nos invita a formar parte de esa gran familia de Dios, que es la comunidad, que es el cuerpo de Cristo. Pidámosle pues al Señor que hoy nos ayude a abrir nuestros brazos, a abrir nuestras fronteras, ¿verdad?, para, en lugar de considerarnos como extraños, no, sentirnos habitantes de un mismo mundo, una casa común, pero también miembros de una única familia, la familia de los hijos de Dios, hermanos en Jesucristo, y que vayamos trabajando juntos por cumplir ese plan que Dios nos dejó de instaurar, el reino en donde todos formamos una parte muy importante, en donde cada quien tiene algo que aportar. Consagremos pues nuestras familias a la protección de Dios, especialmente pidiendo por aquellas familias que pasan por alguna tribulación, alguna dificultad, especialmente en estos tiempos, por quienes tienen algún enfermo en su familia o por quienes lloran la pérdida de algún miembro, para que encuentren en Dios la fuente de su consuelo, y teniendo como modelo la Sagrada Familia podamos perseverar
y crecer en la respuesta cotidiana a Dios. Que así sea.